Muy buenas, soy Guillaume Galeta y en este vídeo vengo a hablarte de mi primera experiencia en un curso de meditación Vipassana. Así que si estás viendo este vídeo es porque imagino que en los próximos meses te estás planteando hacer un retiro Vipassana, pero tienes dudas, inquietudes, miedos sobre Vipassana. Vamos a hablar de los horarios, que es algo que muchas personas se preguntan y cómo funciona. Entonces, lo primero, te dejo por aquí una tabla para que puedas ver los horarios tú mismo. Pero básicamente te despiertas a las 4 de la mañana con un gong que suena tal que así. Y después de ese gong empieza la primera meditación a las 4:30 de la mañana. Entonces tienes media hora para asearte, ducharte, prepararte, etc. Y comienzas a meditar. Meditas de 4:30 a 6:30 de la mañana. A las 6:30 paras para desayunar. Es importante recalcar que tanto para el desayuno como para la comida se tiene media hora por grupo para desayunar. Entonces primero desayunan los alumnos nuevos y comen los alumnos nuevos y después van los estudiantes antiguos. Dicho esto, se hace una primera pausa de 6:30 a 8. De 8 a 11 se medita durante 3 horas, con alguna pausa, pero se medita durante esas 3 horas. A las 11 se hace la pausa de la comida y se descansa hasta la 1. Y aquí voy a romper el primer mito que muchas personas no saben y piensan que Vipassana consiste en estar 10 días en silencio. Pero como te comentaba, Vipassana es observar la realidad tal cual es y es un proceso personal e interior. Por lo tanto, tú no puedes hablar con otros meditadores, después entraremos en eso, pero sí puedes hablar con el profesor y puedes hablar también con el manager de hombres o con la manager de mujeres en el caso de que seas una mujer. Luego entraremos también a hablar de las separaciones. Entonces, a las 12 hay las entrevistas con el profesor. Es decir, si tú tienes dudas sobre la técnica, si tienes algún tipo de experiencia, luego te contaré una de las que me pasó a mí, si tienes algún tipo de dolor, de pregunta, de cuestión que quieras hablar, tú puedes hablar con el profesor. Entras en la sala de meditación, él está dentro y ahí hablas con él. Entonces, lo primero que tengo que decirte es que si esperabas estar 10 días sin hablar, no lo vas a estar. Porque incluso durante las meditaciones en grupo, el profesor va llamando a los alumnos o a los estudiantes por su nombre y les va haciendo algunas preguntas para ver cómo van en el proceso. Porque eso es lo más importante, tu propio proceso. Entonces, prácticamente cada día o cada 2 días vas a hablar en el curso Vipassana. Pero repito, nunca vas a poder hablar con ninguno de tus compañeros, porque cada uno está en su propio proceso y eso se tiene que respetar. Retomas la meditación desde la 1 hasta las 5. Aquí obviamente tampoco es seguido, hay algunas pausas y a las 5 viene un detalle que es importante porque los estudiantes nuevos aquí comen un trozo de fruta, pueden merendar, pero los estudiantes antiguos no pueden comer, tienen que estar en ayuno por la tarde, entonces simplemente pueden tomar una infusión, pueden tomar agua, pero no pueden ingerir alimento. A las 6, después de la pausa, se retoma la meditación durante 1 hora y después de eso hay una charla del profesor. En este caso es una charla grabada por Goenka, que es la enseñanza a la que participé, que es la de SN Goenka. Y después de esa charla, que dura más o menos 45 minutos, 1 hora, se termina con una última meditación, un poquito más corta, esta también suele ser entre 30 y 45 minutos. Y a las 9 hay ronda de preguntas, si alguien tiene alguna pregunta al profesor, y ahí se va a dormir. A las 9:30 se apagan las luces. Para explicarte un poco más sobre la charla, en qué consiste la charla que se hace cada día, es donde se les explica a los alumnos las sensaciones que han vivido y el proceso por el cual están pasando. Entonces, muchas veces vas a hacer una pregunta y te das cuenta de que la propia charla, el propio profesor te responde a ello. Para que tengas también claro, hay un profesor que está ahí presencial y luego las grabaciones de Goenka. Por otro lado, una pregunta que mucha gente se hace es ¿cómo me apunto y cuánto cuesta? Vamos con la primera parte. ¿Cómo me apunto? Entras en dhamma.org, dhamma.org, y ahí buscas el centro que mejor se adapte a tus necesidades. Hay 2 en España, uno en Santa María de Palau Tordera, que es Dhammanero, y luego está Dhammasaka, que está en Ávila. Tienes estos 2, luego tienes otros tantísimos repartidos por todo el mundo. En cuanto al tema del precio, cada estudiante que participa a Vipassana puede participar porque antes ha venido otra persona
y ha hecho una aportación. Esa aportación puede ser a modo dinerario, puede ser a modo de alimentación o puede ser a modo de servicio. Es decir, cuando tú vas a realizar un curso de Vipassana te vas a encontrar a servidores, que son esas personas que están realizando las tareas de cocina, las tareas de limpieza, etc. Entonces, gracias a ese conjunto es posible realizar el curso de Vipassana. Es un curso que es gratuito de algún modo. Tú haces una donación del modo que puedas. Como te comentaba, hay gente que dona 50 euros, habrá gente que dona 500, habrá gente que dona 5.000. Eso va apto a lo que cada uno sienta y se pueda permitir. También comentarte que si estás en España es una donación que luego puedes desgravar cuando haces la declaración del IRPF, entonces que lo tengas en cuenta. Hablemos de la comida. La comida es vegetariana. Yo personalmente no soy vegetariano. Pensé que me iba a costar. La verdad que perdí bastante peso. Si no recuerdo mal, perdí 3 kilos. Obviamente no puedes hacer deporte, no puedes hacer absolutamente nada, estás 12 horas al día meditando y obviamente si reduces tu ingesta porque solo comes 2 veces al día y no comes carne, pues obviamente también puedes reducir tu peso. Hay gente que va con el objetivo de perder peso, cada uno va con el objetivo que va y luego se encuentra con lo que se encuentra. Hablemos de los 5 preceptos de Vipassana. Están los 5 preceptos básicos para los estudiantes nuevos. El primero es no matar a ningún ser vivo, es decir, no puedes matar ni siquiera un insecto. Te viene un mosquito y se te posa en el brazo y te está picando y no lo puedes matar y la frustración que sientes es real, porque a mí me ha pasado, hice el curso en pleno agosto, habían mosquitos, me encontré arañas en mi habitación, arañas grandes, no arañitas pequeñas, me encontré de todo y la verdad que es un desafío porque en tu vida normal actúas por inercia y ahí sabes que no puedes matar a ningún ser vivo, entonces tienes muchísima más conciencia sobre ello. El segundo punto es el de no robar, entonces no puedes coger nada sin permiso ni puedes hacer cualquier tipo de trampa. El tercero es el de no mentir y obviamente no puedes hablar, entonces al no poder mentir, esta es la más fácil, vamos a decir, pero luego son cosas que tienes que mantener una vez salgas de Vipassana y eso es lo realmente difícil. La cuarta es la abstinencia sexual, tanto a nivel de pensamientos como a nivel física, es decir, no te puedes masturbar, no puedes tener contacto con otra persona y a poder ser tienes que evitar todo pensamiento. Y la quinta es que no puedes consumir intoxicantes, nada de alcohol, nada de drogas y nada de plantas medicinales. Obviamente ni hongos ni nada por el estilo, tiene que ser algo totalmente natural. Pero lo más fuerte y las normas reales que le vuelven loco a la gente es la de que no puedes hablar con nadie, pero no poder hablar con nadie significa que no puedes mirar a nadie a los ojos, que no puedes gesticular, que alguien entra, aguanta la puerta y no le puedes dar las gracias. Tampoco puedes usar el teléfono, estás 10 días sin pantallas, lo que la verdad es una pasada, es maravilloso, de las mejores sensaciones que he vivido nunca. Por otro lado, no puedes leer, no puedes escribir, no puedes hacer ejercicio, no puedes hacer deporte, estás en plena naturaleza y no puedes correr por ahí siquiera, o sea, no puedes hacer absolutamente nada. Tampoco puedes escuchar música, por ende, y realmente lo más difícil es que no puedes escapar de ahí, no puedes escapar de tu mente. Eres tú contra ti mismo y eso es lo realmente difícil. Todo ese tiempo que pasas contigo a solas y sin nadie más, sin contacto con nada externo. Para ser totalmente sincero contigo, de los 10 días, los 6, 7 primeros me quería ir cada día. Y el único consejo que me dieron antes de ir fue no te vayas. Aguanta bajo cualquier concepto. No te vayas. Y este es el único consejo que te puedo dar yo a ti. Porque cuando la gente me pregunta sobre mi experiencia y sobre cómo es y si es difícil, depende de cada persona. Y es algo que tienes que vivir, es algo que tienes que experimentar. Y algo que me gustó mucho de Vipassana y que escribí en mi segundo libro, Más allá del nombre, son los 3 niveles de sabiduría, que ellos le llaman el Pañña en Pali. Y la tradición budista distingue estos 3 niveles de Pañña, donde tenemos el primero, que es el Sutta Maya Pañña, que sería la sabiduría por oír o leer. Me acuerdo que en una de las charlas del profesor
pone el ejemplo de cuando vas a un restaurante y ves la carta del restaurante. Y entonces ves ese plato que parece que está tan bueno porque lo has leído en la carta y dices, esto tiene que estar buenísimo. Luego está el segundo nivel de sabiduría, que es Sita Maya Paña. En Sita Maya Paña es lo que te entra por los ojos o por los oídos, lo que escuchas, lo que ves. Y aquí Goenka pone el ejemplo de cuando la mesa de al lado se ha pedido el mismo plato que tú y que tú habías leído y estás viendo cómo lo disfruta. Y entonces dices, wow, realmente tiene que estar muy bueno este plato. Y el tercer nivel de sabiduría es Bhavana Maya Paña, que es la sabiduría por la experiencia propia, por el cultivo. Realmente aquí la verdad ya deja de ser una idea y se convierte en algo que has vivido, que has podido sentir y experimentar. Y eso es lo mismo con Vipassana. Entonces cuando la gente me pregunta, yo simplemente le puedo decir que lo vivan, porque es lo único que pueden hacer, vivir la experiencia por ellos mismos, porque cada experiencia será diferente. Y si lo tienen que vivir y es para ellos, que lo hagan. Así que si realmente te estabas planteando si realizar este curso y aquí esperabas que te diera respuestas o que te invitase a hacerlo o que te convenciera de que no lo puedo hacer porque no te voy a transmitir mis miedos, no te voy a transmitir mis vivencias, simplemente te voy a invitar a que experimentes. También por eso te cuento esto ahora, después de 8 meses de mi primer curso, cuando ya he tomado la decisión de realizar el segundo curso, porque siento que es un momento donde lo tengo integrado y donde realmente lo puedo contar desde un lugar mucho más sereno y más objetivo. Entonces, como te decía antes, yo quería salir corriendo cada día, hasta el 7º día. Luego ya me di cuenta de que no faltaba prácticamente nada y contaba. Pero es verdad que personalmente se me hizo duro, se me hizo muy duro y salieron muchas cosas a la superficie. Muchas cosas que tenía completamente olvidadas, que ni siquiera recordaba. Que yo había veces que, encima, esas cosas salían cuando ya no estaba meditando, salían cuando estaba dando un paseo, cuando estaba comiendo. En ese momento cuando la mente se relajaba y no estaba concentrado en la postura, en la meditación. Era ahí cuando surgía, porque era cuando el cuerpo se relajaba y lo que denominan los sankaras salían a la superficie. Te dejo por aquí qué son los sankaras también. Para contarte un poco más sobre cómo funciona la meditación vipassana, está separada en 2 etapas, por lo menos el curso de 10 días. Los 3 primeros días estás realizando un tipo de meditación que se llama Anapana, que básicamente te centras en este triangulito de aquí, de la nariz hasta el labio superior, y pones toda tu atención aquí, tanto por dentro como por fuera. Esto es porque cuando te centras en un punto pequeño y preciso en el cuerpo, puedes apagar la mente y centrarte en lo único que realmente importa, que es la meditación. Después, a partir del 4º día, que es un día complicado, el 4º día, también lo fue el segundo para mí, también lo fue el 6º, pero el 4º día es bastante complicado porque es el primero donde empiezas la meditación vipassana. Meditación vipassana consiste en observar las sensaciones de tu cuerpo desde la coronilla, desde el cuero cabelludo hasta el pie, pasando parte por parte de tu cuerpo, observando aquellos lugares donde hay algún tipo de incomodidad, donde hay algún tipo de vibración, etc. Y vas observando diferentes tipos de sensaciones. Y esto me lleva a explicarte algo que me pasó en el 9º día. Porque te cuento, no todas las meditaciones las tienes que hacer en la sala, también las puedes hacer en tu habitación. Tienes una habitación, tienes tu cama y te puedes sentar en tu cama y realizar ahí las meditaciones. En una de ellas me puse el antifaz, me puse los tapones para los oídos y me estiré a meditar. Te prometo que no me dormí. Y empecé a sentir vibración en la punta, en la yema de los dedos, en una mano, luego en la otra, y se fue expandiendo por todos los dedos, por las yemas, por la palma, por los brazos, y me subió por todo el cuerpo, por el pecho, por la cabeza. Y llegó un momento que no me di cuenta, pero no había respiración, no había absolutamente nada, no me daba cuenta ni siquiera de verdad de mi respiración, no había nada, era puro vacío, no vi una luz blanca, no vi una iluminación, era puro vacío, era como ondas, vibración. Y después de un rato, para mí esto fue un lapso de tiempo muy corto, lo explico, pasó como en 15 minutos. Y de repente me di cuenta, respiré y noté la respiración y dije, hostia, estoy aquí. Es como que la mente
primera vez en mi vida, yo creo, consiguió apagarse del todo durante unos minutos. Mi sorpresa fue cuando me levanté y me quité el antifaz y no tenía sensibilidad en la cabeza. No me sentía la cabeza, no me sentía las manos, no me sentía nada. Era una sensación muy rara. Entonces me quité el antifaz, fui al baño y cuando llego al baño vi que había pasado 1 hora y cuarto. Y ahí me quedé asombrado, la verdad, me quedé bastante asombrado. Y luego fue algo que en la pausa lo hablé con el profesor, en las entrevistas con el profesor, y el profesor me contó que había 3 tipos de sensaciones. La primera eran las sensaciones agradables, el cosquilleo, hormigueo, esa sensación agradable que te da placer. Y me explicó que no había que aferrarse a ellas, que había que mantenerse ecuánime. La ecuanimidad es una de las palabras que más se repite durante un curso de Vipassana, junto a la impermanencia. Ecuanimidad e impermanencia. El segundo grupo de sensaciones era el de las sensaciones incómodas o desagradables. El dolor, por ejemplo, ahora que llevo un rato sentado, noto tensión en la espalda, pero la observo. No estoy tocándome de manera inconsciente, no me quejo, simplemente lo observo. Sé que está ahí ese dolor y lo observo y lo dejo estar. Y el tercero son las desconocidas. Y me explicó y nos reímos los dos. La verdad, recuerdo hablar con el profesor y nos reímos porque le dije, es que, de verdad, o sea, yo salía y veía el jardín y veía luz y color y para mí era como, wow, ¿qué es todo esto? O sea, era como acabar de nacer. Yo nunca he tomado ningún tipo de sustancia, pero me imagino algo así al volver, ¿no? O cuando lo estás experimentando, porque realmente al quitarme el antifaz y salir fue como deslumbramiento de la luz y luego de ver todos los colores, los ruidos, porque claro, al ir con tapones era como, ¡pluf!, como volver a nacer. Y fue una experiencia, la verdad, desconocida, porque no había vivido nunca nada así, pero, hostia, una sensación de paz que no había sentido nunca de esa manera. O sea, yo no sé dónde estuve, pero a la vez sabía que estaba donde tenía que estar. Si seguimos y te cuento un poco más sobre Vipassana, te voy a contar de que el último día se puede hablar y ahí puedes hablar con tus compañeros, podéis intercambiar, etcétera. No se puede tocar, no se puede tener ningún contacto físico, pero por lo menos ya puedes hablar y te puedes relajar un poco y decir, he estado compartiendo litera con una persona durante 9 noches y por fin voy a poder hablar con esta gente, ¿no? Entonces es bastante agradable. Por otro lado, esto me lleva a recordar de que hay separación de sexo, entonces hombres y mujeres están separados, cada uno tiene su espacio, tanto en la sala de meditación. La sala de meditación está dividida en 2, no por nada, simplemente los cojines de los hombres a un lado y los cojines de las mujeres a otro lado. Y pasa lo mismo con la cocina. En el caso de Dhammané habían 2 cocinas, se comía en 2 sitios diferentes, entonces no coincidías con las mujeres salvo en las horas de meditación. En el espacio del jardín también estaba separado, estaba bastante separado, ellas estaban delante, nosotros detrás y estaba totalmente separado, entonces no coincidías tampoco con las mujeres. Esto está hecho, supongo que para evitar distracciones, para evitar cualquier tipo de contacto y para dar mucha más tranquilidad de que realmente la gente pueda centrarse en su proceso y en nada más. Otra cosa que me pasó es que estuve varias noches sin poder dormir en el curso Vipassana. No conseguía dormir y lo hablé con el profesor y me comentó que era normal, que había gente que no dormía en todo el curso y que no pasaba absolutamente nada, que no me iba a morir ni me iba a pasar nada grave. Entonces él me explicó que necesitamos dormir por 2 razones. La primera, para que descanse el cuerpo, la segunda, para que descanse la mente. Entonces, para que descanse el cuerpo, si te quedas quieto, aunque no duermas, el cuerpo ya descansa. Y en segundo lugar, si consigues hacer Anapana y centrarte toda la noche en el aire que entra y sale por tu nariz, podrás descansar la mente y seguramente termines durmiendo. Y obviamente el profesor tenía razón, porque al hacer Anapana me dormía. Y las noches que no dormí, que si no recuerdo mal fueron 2 o 3, 2 que no dormí nada y una que dormí muy poco, la verdad que me despertaba más fresco que las noches que dormía, porque despertarse a las 4 de la mañana no es agradable. Me suelo despertar temprano, pero no a las 4 de la mañana. Y es verdad que me costaba coger el sueño. Eso era realmente lo más difícil. Ponerme a la cama a las 9 de la noche, era el primero en irme a la cama siempre. No me quedaba a las charlas, no me quedaba a dar un paseo, simplemente me iba cuando no necesitaba estar, me iba a dormir.
y me dormía siempre, yo creo que de los últimos, porque realmente tardaba mucho en dormirme, igual tardaba 1 hora, 2 horas en dormirme a veces. Y claro, si te duermes a las 11 y te despiertas a las 4, es bastante jodido. Por otro lado, como explicaba, me venían muchas memorias, conversaciones internas que tenía conmigo mismo, momentos, pero nunca lo sentí como algo de culpa, era simplemente memorias que iban apareciendo y que yo iba observando. Y me preguntaba, vaya, ¿de dónde sale esto? No recordaba esto, pero en ningún momento lo sentía como una culpa, como un juicio ni nada, simplemente observaba todo aquello que me venía. Una de las últimas cosas que quiero comentar contigo es lo que me llevó a Vipassana. La verdad que me encontraba en un momento de mi vida de crisis en 2024 y parte del 2025 en el que estaba buscando respuestas por todas partes. Fui a formaciones, terapias, etcétera, sesiones de tarot, de cábala, de astrología, vi a una medium, también hice registros acásicos y 3 de estas personas me hablaron de silencio y meditación y entonces hilé todo eso hasta que varias personas me habían hablado de Vipassana y yo me estaba resistiendo, entonces sabía que era por ahí, sabía que tal vez no era el momento, pero que lo tenía que hacer. Entonces, de hecho, me apunté 2 veces antes de realizar el curso Vipassana y las 2 las cancelé. Yo hice el curso en agosto, pues una fue en mayo y la otra fue en junio y ambas las tuve que cancelar. Finalmente, en agosto me apunté y lo hice. Para apuntarte normalmente te tienes que apuntar con un mes de antelación, tienes que ver cuándo abren las inscripciones y apuntarte. Se suelen agotar en muy pocos minutos, la verdad, y según la fecha, en segundos. O sea, es algo que tienes que ir bastante rápido porque encima hay mucho que rellenar, así que estate atento cuando quieras hacerlo. Y como te decía, estaba en un momento de burnout donde había pasado por problemas económicos, había pasado por problemas personales a nivel afectivos, una ruptura, había vivido un montón de cosas, cambios a nivel de trabajo, a nivel de mis clientes, emprendimiento, dejarlo todo y sentía que necesitaba realmente amueblar mi cabeza. Había escrito mi primer libro, Los espejos del alma, que nace de un lugar donde estaba completamente roto. Son canalizaciones que recibí y que simplemente escribí y compartí. Y luego pues escribí, después de Vipassana escribí Más allá del nombre, que es el segundo libro. Y está escrito desde otro lugar, la verdad, no tiene nada que ver uno con otro. Uno se nota que es desde la herida, desde la cicatriz, y el otro ya es desde una parte de mí mucho más serena y que tiene integrado muchísimo más lo que ha vivido. Dicho esto, para terminar, quiero compartirte lo que realmente cambió, porque Vipassana no me cambió la vida. Fue un curso de meditación de 10 días en silencio que me aportó muchísimas cosas, pero no fue un cambio en mi vida radical, no fue una iluminación. De hecho, los primeros días salí muy sereno y muy tranquilo, pero un mes después tuve varios episodios de rabia, de frustración y salía. Y no entendía lo que me estaba pasando, no entendía por qué me venía toda esa frustración y trataba de con la mente analizar, hasta que me di cuenta de que realmente lo que tenía que hacer es, si había esa frustración, si había esa rabia, si habían esos enfados, los tenía que permitir salir. Porque toda mi vida los había reprimido y me castigaba a mí mismo y me juzgaba por esos momentos de enfado, por esos momentos de cólera, de ira, de rabia. Y no, simplemente hay que dejarlo salir. Si un día necesitas gritar, pues gritas, si te lo permites y no juzgas. Porque todo pasa, nada es permanente, entonces ese estado se irá, pero no puedes juzgarte, no puedes culparte por ello. Simplemente observa de dónde viene y trata de que cada vez te suceda menos y de que el enfado o los errores cada vez duren menos, que eso también es una de las cosas que te enseñan en el curso. Entonces, cuando recordé eso, me sentí mucho mejor porque sentí realmente que le debía dar lugar a esos enfados y que realmente me venían a decir algo. Así que mis 3 aprendizajes, como te decía, uno es precisamente este, la impermanencia, que para mí la impermanencia, que es lo que llaman anicca en Pali, y te dejo por aquí lo que realmente significa, también va muy relacionado a la ecuanimidad. Como te decía, es algo que se repite mucho y que para mí van de la mano. En segundo lugar, tenemos lo que te comentaba ahora, el no reprimir las emociones, la rabia, los miedos. Todo nos viene a decir algo y simplemente hay que observar desde dónde viene y qué parte de nosotros siente eso y qué podemos hacer. Y por último, que también al final está ligado, es no huir de mí mismo.
porque como te dije, hasta el séptimo día, si no era por la mañana, era por la tarde. El día que me quería ir por la mañana, por la tarde estaba fantástico. Y el día que por la mañana estaba genial, que digo, ¡guau! Ya está, estoy de coña. Por la tarde me pegaba un bajón y me sentía como el culo y me quería ir. Y lo peor era cuando me sentía mal por la tarde y luego el día siguiente por la mañana también, porque eran 2 tramos seguidos donde tenía una crisis existencial. Entonces eso es bastante duro, pero aprendí a no huir de mí mismo. Y sobre todo a escuchar mi cuerpo, a entender cuándo me duelen las cosas y a notar cómo todo pasa, cómo ahora puedo estar notando un hormigueo por aquí, cómo puedo notar cómo me pica aquí y no me estoy rascando de manera inconsciente, cómo me duele aquí en la espalda y simplemente está y lo observo. O como cuando me pica la nariz, en la gran mayoría de casos no me rasco de una manera, o me pica la barba, no me rasco de una manera inconsciente. Así que esto es todo por este primer vídeo de Vipassana. Como decía, en unos meses voy a hacer el segundo curso, compartiré mi experiencia, pero si te ha quedado cualquier pregunta, déjamela en comentarios, por favor, porque estaré encantado de hacer un segundo vídeo, de grabarme las respuestas necesarias y resolver cualquier tipo de dudas. Así que, dicho esto, muchísimas gracias si has llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.